sumarnos a los festejos del colegio por sus primeros 50 años de existencia y compartir con ustedes este momento a través de unas charlas nos dio mucho gusto participar y colaborar en la organización. Así que les comento un poquito cómo va a ser la dinámica de la charla y después ya lo presento y lo introduzco a Guillermo para que comience con su presentación. La charla aproximadamente dura unos 40 minutos. Le pedimos que a medida que les vayan surgiendo preguntas o inquietudes, las vuelquen y las escriban en el chat. Y al final de la presentación de Guillermo, Marcelo y yo se las vamos a transmitir a Guille para que las vaya contestando. Así que, si no hay dudas, lo presento al doctor Guillermo García Efrón, que es bioquímico egresado de la UNL, de nuestra facultad, en el año 99. Luego hizo 2 postdoctorados, 2 estancias postdoctorales en España y en Estados Unidos, y regresó a Argentina año 2011, 2012, si no me equivoco, Guille, y actualmente es investigador principal en el CONICET y profesor asociado de la Cátedra de Parasitología y Micología de nuestra facultad. Se especializa en micología clínica y específicamente en mecanismos de resistencia a los antifúngicos. En esta línea de investigación es un referente a nivel internacional. De hecho, es autor de más de 100 trabajos de investigación publicados en revistas del área. Participa en 3 patentes relacionadas con métodos para la detección de células en micosis. Es editor asociado de muchas revistas, integrante de la subcomisión de micología de la Sociedad Argentina de Bacteriología Clínica, de la Asociación Argentina de Microbiología, y de los últimos años destaco 2 logros de su laboratorio. Uno es que forma parte de las unidades de vigilancia continua de la resistencia a los antifúngicos, que es coordinada por el Instituto Malbrán, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, y hace poco fue seleccionado como representante de nuestro país en el grupo de expertos por la Organización Mundial de la Salud, que tienen como función redactar un informe para el año que viene, si no me equivoco, Guille, me corregís después si no, Sí, sí. informe con lineamientos sobre herramientas diagnósticas en micosis prioritarias, dirigido a los desarrollos de pruebas y plataformas de diagnóstico, tanto para grupos de investigación como para plataformas clínicas o de empresas biotecnológicas, y en el marco de la creciente preocupación por las enfermedades fúngicas invasivas. Esto lo sitúa entre los 19 expertos en el mundo en esta área. Así que, Guille, muchas gracias por aceptar la invitación, por sumarte a esta propuesta, y si estás de acuerdo y preparado, comenzamos con tu presentación. Bueno, muy bien. ¿Se escucha ahí? ¿Se ve bien? Bueno, gracias. Gracias por la invitación y por la presentación. Eh, un gusto estar participando de los festejos de los 50 años del Colegio de Bioquímica de Entre Ríos. Eh, bueno, entonces, la charla la organizé para contarle un poco lo que hacemos en nuestro laboratorio en la UNL, que bueno, es UNL CONICET. Entonces, bueno, vamos a hablar de los objetivos, logros y perspectivas que tenemos del Laboratorio de Micología y Diagnóstico Molecular. Bueno, como todo laboratorio o cátedra de UNL, eh, hay 3 líneas que se siguen. Una es la docencia, otra la investigación y otra la extensión y servicios. Inicialmente voy a explicarle un poco lo que estamos haciendo de investigación y para terminar la extensión y los servicios. En investigación entonces organicé la charla más o menos siguiendo los pasos del método científico, que el primer paso es hacer una observación y el segundo
formar una hipótesis. Entonces, a ver, perdón, ¿eh? Entonces, bueno, a través de la observación de los problemas que hay en la micología fue que se generaron los objetivos del Laboratorio de Micología y Diagnóstico Molecular, que, bueno, como dijo Horacio, fue inaugurado en 2011. Uno de los problemas de esa época y hasta ahora sigue siendo que en la micología clínica el diagnóstico es lento. Todos nosotros como bioquímicos sabemos que un cultivo de micosis hay que esperarlo hasta 45 días para informarlo como negativo, por ejemplo, en caso de histoplasmosis. Eh, o bueno, acá como en este ejemplo, que es de los que más rápido se, se obtiene un resultado, son los hemocultivos. Entonces, acá puse que desde antes de la década del 90 no ha cambiado mucho en cuanto al tiempo que se necesita para obtener un hemocultivo positivo, informar un resultado que tenga un impacto en el paciente. En estos resultados se incluyen eh, el aislamiento del hongo en este caso y el informe de la sensibilidad. Eh, se, se piensa que más o menos se necesitan entre 4 a 7 días para tener el informe de la sensibilidad a los antifúngicos. Bien. Entonces, otro ejemplo es los cultivos, las micosis endémicas, donde los aislamientos se necesitan hasta 45 días de cultivo, utilizar distintas temperaturas, distintos medios de cultivo, y aún así la sensibilidad de los cultivos es muy baja. En nuestra experiencia nos crecen 1 de cada 10 eh, patógenos verdaderos de este grupo y los podemos diagnosticar por los métodos más modernos, bueno, que les voy a ir explicando después. Otro problema que vimos ya desde el 2010, pero que se conoce anteriormente, es que en micología los tratamientos son muy escasos. Actualmente, los que están acá marcados con rojo son los únicos que son usados para el tratamiento de micosis profunda. Es decir, tenemos los polienos con anfotericina B, los azólicos, antifúngicos azólicos como fluconazol, itraconazol, voriconazol, y las equinocandinas como antifúngico de uso, 5-fluorcitocina, supuestamente está accesible ahora en Argentina, hasta el año pasado no había, y ahora sigue siendo difícil conseguirla, a pesar de que fue inicialmente liberada a la venta en la década de 1950. Otro problema en la micología clínica es que muchos de los tratamientos están basados en- son empíricos, es decir, basados en las resistencias naturales, basado en esta tabla que acá les presento. Como ven, hay 6 o 7 especies y se describen los antifúngicos que hay disponibles y dice, en general, Candida albicans se considera normalmente sensible a todos los antifúngicos, Candida krusei resistente a fluco, etcétera. Entonces, muchos de los tratamientos que hoy se aplican son empíricos y con suerte si se identifica el agente causal. Entonces será otro problema, teniendo en cuenta de que ya en, hace más de 10 años se sabe que lo que antes conocíamos, por ejemplo, como Candida albicans, en realidad está formada por al menos 3 especies genéticamente distintas, son complejos de especies, y que lo mismo Candida parapsilopsis o Candida glabrata, que hoy se sabe que las especies que acá están marcadas en rojo pueden tener problemas con los tratamientos. Hay una tendencia a resistencia a fluconazol con Candida metapsilopsis, por ejemplo. Es decir, el cuadro anterior nos serviría si usamos métodos fenotípicos para identificarla, ya que las especies crípticas son identificables solo por métodos moleculares o por MALDI-TOF. Otro gran problema de la micología clínica es, como ven acá, cómo va aumentando los informes de resistencia a los antifúngicos. Eh, Especialmente a partir del 2020, durante la pandemia, es donde mayor cantidad de resistencia se ha publicado. Bien.
Entonces, para que tengamos una idea de lo que está pasando en nuestro país, esto es una estadística del Instituto Malbrán, con la resistencia intrínseca a los antifúngicos, aislados, usando aislados de hemocultivo. Se ve que en las especies más aisladas en Argentina, un 40% de las levaduras presentan alguna resistencia intrínseca o sensibilidad reducida a los antifúngicos. Por ejemplo, los criptococos son todos resistentes a quinocandinas, en una resistente natural. O Candida humuloni es resistente a fotericina, etc. Acá lo que ven todo en rojo son las resistencias naturales o sensibilidades reducidas. Y si a eso le sumamos las resistencias secundarias, es decir, las especies que normalmente son sensibles, pero hay aislamientos que presentan falla en la respuesta terapéutica, se suma un 10 o un 15% de levaduras resistentes en los hemocultivos. Por lo tanto, con estadística del 2022, más o menos un 50% de todos los hongos aislados de hemocultivo presentan algún tipo de resistencia, sea intrínseca o secundaria. Es decir, uno de cada dos levaduras aisladas de hemocultivo van a tener algún problema en el tratamiento si no elegimos correctamente el antifúngico o si no evaluamos la sensibilidad. Entonces, con toda esta introducción, se puede decir que uno de los principales desafíos en la micología clínica es acelerar el diagnóstico. Fíjense acá, en este trabajo ya tiene 20 años y no se ha mejorado mucho. Eh, si tomamos como punto cero el diagnóstico de una enfermedad fúngica invasora probada, eh, un retraso en la elección del tratamiento adecuado lleva a un aumento de la mortalidad en nuestros pacientes que sube de manera exponencial después de las 12 horas. Si llegamos a un 30% de mortalidad, que es irreversible si nos retrasamos en la elección de tratamiento después de 12 horas del diagnóstico. Entonces, ese es el desafío de hoy de la micología, es acelerar el diagnóstico y acelerar la detección de cepas resistentes y que esa rapidez se logre obtener un diagnóstico antes de las 12 horas. Entonces, con toda esta introducción también y el desafío de la micología fue que formamos la hipótesis de trabajo de nuestro laboratorio, que es que si mejoramos el diagnóstico de las micosis en sensibilidad y especificidad y aceleramos la detección de resistencia a los antifúngicos, esto va a llevar a una reducción de la mortalidad en nuestros pacientes. Entonces, en nuestro laboratorio, lo que estamos haciendo o cómo intentamos hacerlo es estudiando los mecanismos de resistencia, pero no solo como para generar conocimiento, que bueno, es un objetivo loable, es una de las funciones de los investigadores, sino que lo hacemos también para tener la base teórica para poder acelerar la detección de la resistencia a los antifúngicos. Es decir, necesitamos conocer los mecanismos para poder detectarlos, ¿no? Entonces, la idea es, con este conocimiento, usar métodos moleculares de diagnóstico que nos permita diagnosticar o identificar, mejor dicho, rápidamente a los agentes etiológicos que tengan resistencias primarias y detectar mecanismos de resistencia para detectar los resistentes secundarios a los tratamientos. Bien, y eh, la segunda el segundo punto que planteamos como hipótesis es la mejora del diagnóstico de las micosis, tanto en sensibilidad como especificidad y velocidad. Para ello, desarrollamos métodos moleculares y los aplicamos al diagnóstico. Identificamos nuevos antígenos y los producimos en nuestro laboratorio y ofrecemos servicio. Entonces, acá es donde voy a dividir la charla en la primera parte con los mecanismos, cómo lo vamos estudiando, y en la segunda parte cómo aplicamos para intentar mejorar el diagnóstico. Entonces, volviendo al método científico, o sea, ya tenemos la hipótesis planteada, entonces ahora tendríamos que realizar los experimentos, analizar los datos y reportar
o informar lo que vamos encontrando. Entonces, lo que hemos publicado hasta el momento, desde la apertura de nuestro laboratorio, son 61 papers desde el 2011, todos sobre mecanismos de resistencia, diagnóstico, epidemiología. Entonces, la idea a partir de ahora es ir contándoles más o menos lo que hemos hecho estos años y cómo fue impactando en, en nuestro trabajo. Bien, entonces, bueno, volviendo a cómo estudiamos los mecanismos de resistencia, centrándonos ahora en la taxonomía molecular, diseñamos métodos rápidos de diagnóstico o de detección de especies con resistencias primarias. Por ejemplo, estas PCR clásicas basadas en diferencias en una región génica que se llama adenoribosomal. Eh, bueno, tenemos estas PCR que usamos a diario en nuestro laboratorio para acelerar el diagnóstico. Podemos, a partir de un cultivo, en 4 horas tenemos el resultado. Esta técnica es útil, por ejemplo, para ser utilizada en lugares donde no hay MALDI-TOF. Eh, es una PCR clásica, por lo tanto es bastante accesible. Cubre más o menos el 98% de todos los agentes de fungemia y conociendo las especies, está diseñada de manera tal de que podamos conocer las especies que presentan alguna reducción en la sensibilidad. Así tenemos una PCR, por ejemplo, una que detecta Candida glabrata o una Casiomyces glabratus, como se llama ahora, o otra que detecta Krusei. Bueno, y toda esta PCR que ven es multiplex, es decir, se introduce el ADN de la Cándida, de la levadura incógnita, en 3 tubos y podemos identificar la especie en 4 horas. Bien, bueno, eso mismo, con esta misma idea, se desarrolló también en nuestro laboratorio una PCR en tiempo real que reduce a un mal tiempo de 4 a 2 horas y detectando las mismas especies. Usamos unas sondas que son especiales, son quizás las de mayor uso en nuestro medio son las sondas TACMAN. Nosotros utilizamos más los molecular beacons, que es lo que ven ahí, este gráfico, es lo que se llama hairpin, eh, que fue diseñado originalmente, tiene la patente el instituto donde hicimos nuestro postdoc, uno de nuestros postdocs en Estados Unidos. Entonces, bueno, usamos esa metodología aplicada eh, a nuestra realidad. Bien. Eh, bueno, también tenemos otras PCRs publicadas, otras PCRs de detección de especies crípticas resistentes, basadas en PCR clásica y asociada a corte con enzima de restricción. En este caso, acá pongo, por ejemplo, estas especies en Bytec o Phoenix, que son los automatizados disponibles en nuestro medio. Estas cepas son identificadas como Candida parapsilopsis, pero bueno, ya les anticipé que esa identificación sería hoy considerada incompleta, ya que no podemos detectar con estos métodos fenotípicos las especies crípticas. Acá otro problema importante a nivel mundial es Candida auris. No sé, seguramente ya han escuchado. Es un hongo multiresistente que apareció en 2009 los primeros casos y bueno, se ha ido diseminando en todo el mundo. En algunos lugares ha desplazado a Candida albicans como primer agente de candidemias, por ejemplo en Colombia, por lo cual es un problema grave, ya que además de generar brotes hospitalarios, es multiresistente, la mayoría o casi todas son resistentes a fluconazol, también más de la mitad son resistentes a anfotericina y algunas son resistentes a todos los antifúngicos existentes y tiene el problema de que son difíciles de identificar. Por Vitek, Phoenix y todos los otros métodos fenotípicos en general, las identifica como Candida famata, Candida saque o otras especies. Es decir, la identificación molecular o por MALDI-TOF es fundamental. Y acá incluyo también Candida humuloni, que es un patógeno
que tiene las mismas características que Auris, pero es más de climas un poco más fríos, por lo que en Argentina tenemos ambas, Auris y Amuloni. Amuloni mucho más prevalente. Auris ha habido 2 casos publicados en Argentina nada más. Muloni es una cándida, no de todos los días, pero es la novena, octava en prevalencia. Y en general casi no se identifica por los métodos que se utilizan. Entonces, bueno, generamos esta PCR que en un solo tubo identifica ambas especies según el tamaño y acelera así la elección de un tratamiento adecuado. Bueno, después pasando a lo que es resistencia. Tenemos la descripción de los mecanismos de resistencia intrínseca, que es una línea importante en nuestro laboratorio, porque, por ejemplo, Aspergillus, se sabía desde hace mucho tiempo que los Aspergillus no responden al tratamiento con fluconazol, pero no se sabía por qué. Entonces, bueno, los azoles lo que hacen es inhibir la 14-alfa-esterol de metilasa, que es una enzima que cataliza el paso de la anosterol a simosterol. Acá lo vemos. En levaduras, ya en la década del 90 se estableció que esta vía metabólica era lineal, es decir, va pasando de manera secuencial a través de distintas enzimas, partiendo de escualeno hasta llegar a ergosterol. Entonces, la inhibición de una de estas vías por los azoles impide la llegada al producto final. Pero en Aspergillus no se sabía nada. Entonces, bueno, esto se desprende durante mi tesis en 2005, más o menos, en España. Publicamos que había en realidad en Aspergillus, la explicación de por qué no funcionaba el fluconazol, era que en Aspergillus la vía metabólica no es lineal, sino se va bifurcando. Hay dos 14-alfa-esterol de metilasa y una de ellas es totalmente resistente a fluconazol. Y esa es la explicación de por qué es resistente natural. Bueno, entonces fuimos más allá, se noquear un gene, sacarlo del genoma, digamos. Lo que se hizo en este trabajo fue eliminar uno de los dos blancos de azoles, el CYP51A. Bueno, y vimos, acá está marcado en rojo, vimos que al eliminar ese gen se volvía totalmente sensible a los azoles, incluyendo el fluconazol. Bueno, ya en Argentina, en 2016, publicamos este trabajo donde eh, lo que se hizo inicialmente fue hacer un estudio bioinformático donde establecimos que en Aspergillus fumigatus había un aminoácido que naturalmente estaba cambiado, el aminoácido 301. En Candida albicans hay una treonina y en Fumigatus hay una I, como ahí ven en rojo. Entonces, las Candidas albicans que en vez de treonina tienen otro aminoácido son resistentes a fluconazol. Entonces, nuestra hipótesis era que esa I que está naturalmente en Fumigatus era el responsable de esa resistencia natural. Entonces, lo que hicimos fue reemplazar la, perdón, reemplazar la I por una T, es decir, lo que hicimos fue convertir el CYP51A de Fumigatus, que es el target de los azoles, a un gen similar al de Cándida, ¿bien? Que es sensible a los azoles. Usamos una técnica que se llama recombinación homóloga, que básicamente es romper el ADN que tiene el hongo en este caso a través de radiación. Nosotros usamos electricidad por un electroporador, un equipo que genera grandes voltajes. eh, y ahí introducimos en esa ruptura que se hace azarosa, cambiamos el gen que naturalmente tenía la I por uno que tenía la T. Entonces ese cambio de aminoácido, es decir, era igual, el hongo obtenido era igual al de antes, excepto que tenía un solo aminoácido cambiado. Y eso hizo que eh, acá vemos los discos de fluconazol. El primero que se ve acá es el wild type, es decir, es totalmente resistente a fluconazol, pero
cuando se cambió ese único aminoácido, ya aparece un halo de inhibición del crecimiento, es decir, este hongo presenta sensibilidad a fluconazol. Entonces, bueno, con este paper demostramos que ese único aminoácido en todo el genoma de Aspergillus es responsable de la resistencia natural a fluconazol. Bien, algo similar pasa con los mucorales. Los mucorales son un grupo de hongos que durante el COVID, por ejemplo, fueron llamados los hongos negros, los que producían unas lesiones necróticas asociadas a los pacientes con COVID. En realidad son las mucormicosis rinocerebrales de toda la vida en pacientes eh, que presentan diabetes, por ejemplo. Pero bueno, en la época del COVID hubo muchos casos. Bueno, entonces lo que pasa con estos hongos que son naturalmente resistentes a fluco, como los aspergillus, pero también a voriconazol. Voriconazol, el tratamiento de elección de aspergillus. ¿Bien? Entonces, bueno, con la misma idea que antes, bueno, publicamos estos dos trabajos, donde en el primero se estableció que el responsable de esta resistencia natural era el CYP51A, igual que en Aspergillus. O sea, en este trabajo también se describieron que había dos targets de, de azoles en los mucorales. Y en el segundo trabajo establecimos que una mutación natural es la responsable. Bueno, hicimos la misma idea, pero en este caso la mutación responsable era otra, la I129F. Entonces, estos tres trabajos sirvieron de base para cambiar estos protocolos. No sé si están familiarizados, el CLSI es el Instituto de Estándar para Laboratorios Clínicos. Es la base que se usa en microbiología para evaluar sensibilidad. En hongos, el M38 es el documento que se usa para evaluar sensibilidad en hongos filamentosos. Eh, Tienen unas tablas en estos documentos donde se incluyen los resistentes intrínsecos, pero para ser incluido ahí hay que demostrar que no responden al tratamiento, que tienen CIM elevadas, pero también hay que demostrar el mecanismo molecular de la resistencia. Entonces, estos últimos tres trabajos que le mostré permitieron incorporar a Aspergillus y a los mucorales dentro de las tablas de este documento. Bien, ahí están. Entonces, este documento se amplió, se agregaron estos dos renglones por los trabajos de nuestro laboratorio. Ahora pasando a equinocandinas, hemos trabajado con equinocandinas y cándida. Las equinocandinas son los nuevos antifúngicos, nuevos entre comillas, los primeros aparecieron en 2004. O sea, es la última clase aprobada para uso, a pesar de que ya tienen 20 años, no ha habido ninguno nuevo. Equinocandina es el tratamiento de elección para cándida. Pero cuando uno hace sensibilidad a las equinocandinas, es evidente que Candida parapsilopsis y sus hermanas, digamos, que son Candida ortopsilopsis y metapsilopsis, tienen in vitro, necesitan 10 veces más antifúngico para ser inhibida. Entonces, bueno, empezamos a estudiar por qué, cuál era la razón de eso. Y vimos que había un cambio de aminoácido natural en el target de las equinocandinas, que es el gen FKS, está en la posición 649. Entonces lo que ven acá es en rojo, eh, en Candida parapsilopsis, metapsilopsis, ortorsilopsis, en vez de prolina hay una adenina. Y lo que acá demostramos es que cuando hay una adenina en esa proteína, en esa posición, las enzimas purificadas necesitan por lo menos 100 veces más droga para ser inhibidas. Entonces, bueno, este fue el respaldo para demostrar ese mecanismo de resistencia natural. Bien, entonces, esos son los cuatro trabajos más importantes que tenemos sobre resistencia intrínseca. Y con bueno, todas estas técnicas también las estamos aplicando para estudiar ahora mecanismos de resistencia secundaria, es decir, especies que son aislamientos de especies normalmente sensibles que no responden al tratamiento.
Entonces, sobre la resistencia secundaria cándida hemos publicado un montón de trabajos, acá hay algunos, son unos 15, donde vamos describiendo distintas mutaciones, distintos mecanismos de resistencia que se han descrito en distintas cepas. Pero en resumen se puede decir que la resistencia a quinocandinas está asociada a mutaciones en 18 aminoácidos que se llaman hotspot. Entonces, en una proteína que tiene 2000 aminoácidos, hay 18 que son claves, que es donde se unen las equinocandinas. Tenemos bueno, hotspot 1 y hotspot 2. Lo que ven en rojo son las mutaciones más comunes. Entonces, lo que demostramos en los trabajos, en toda esa serie de trabajos, es que hay una relación estricta entre la presencia de las mutaciones y la falla terapéutica. Es decir, si tenemos una cepa que tiene una mutación en uno de esos 18 aminoácidos, seguramente no va a responder al tratamiento, no importa la cantidad de quinocandina que le demos. Entonces, esa fue la primera conclusión que obtuvimos. Y la segunda, que también es importante, vimos que usando el método de CLSI, eh, que es el gol estándar, había falsos sensibles. O sea, no solo el CLSI, sino el EUCAS, que es el europeo equivalente también, y todos los métodos comerciales nos daban falso sensible si la mutación que causaba la falla terapéutica estaba ubicada en el hotspot 2, que son estos 9 aminoácidos finales, o en los dos finales del hotspot 1. Es decir, estábamos perdiendo o informando mal un montón de cepas. Entonces, uno de los objetivos que nos planteamos también, bueno, en este trabajo, en este par de trabajos, fue la detección de esos falsos sensibles a través de técnicas PCR clásica. Entonces acá vemos que en 4 horas, partiendo de la cepa, podemos detectar todos los aislamientos resistentes con distintos mecanismos y lo más importante, los que están en rojo, que son los que eran falsos sensibles por los métodos disponibles hasta ese momento. Bueno, a raíz de eso también, otro resultado que obtuvimos fue que con los puntos de corte disponibles hasta el año 2015, se estaban escapando muchos de los resistentes. Todos los que están en rojo son mutantes, los que están en verde son sensibles. Y lo que ven con línea de punto es donde estaba el punto de corte. Es decir, solo detectábamos 3 de cada 10 mutantes. Es decir, había 7 pacientes que no iban a responder al tratamiento y que con los métodos nuestros de detección los informábamos como sensibles. Bien. Entonces, bueno, a partir de los resultados de nuestro laboratorio, más de otros, obviamente, los puntos de corte que estaban publicados en CLSI hasta 2015 y que acá están en la tabla, en resumen, todos eran independientes de especie. Fíjense que decía anídula fungina menor o igual a 2 para sensible, para todas las especies de cándida, fíjense, y todas tenían el mismo punto de corte menor o igual a 2. Bueno, a partir de los trabajos estos que presenté recién, estos puntos de corte se hicieron dependientes de especie y se bajaron 3 diluciones. Entonces fíjense que ahora anídula fungina, el punto de corte de sensibilidad es de 0,25 para albicans, pero de 0,12 para glabrata y de 2 para guillermondi. Es decir, cada especie tiene su punto de corte específico y así logramos incluir la mayoría de los mutantes que no responden al tratamiento. Es decir, ahora se escapan muy poquitas cepas. Resistente como sensible por los métodos de microdilución. ¿Bien? Eso salió publicado en 2018. Entonces, bueno, todos estos trabajos, los de hongos filamentosos y los de levaduras, hicieron que nos invitaran a participar eh, primero en 2019, a ser parte del subcomité de antifúngicos de CLSI. Somos los únicos representantes de Sudamérica. Y eh, bueno, este es un comité el que eh, realiza cambios, digamos, en los protocolos o en los documentos. Y bueno, y en 2024 ahora estamos revisando el, el protocolo M21
27, que es el protocolo de evaluación de la sensibilidad a los antifúngicos en levaduras. Estamos como chairs de esta revisión, Mariana Castañera, que es de Iowa, y bueno, y nosotros. Entonces, en este momento lo estamos escribiendo y saldrá en 2025 con grandes cambios respecto al anterior. Bien. Bueno, también en nuestro laboratorio estudiamos la epidemiología de la resistencia, describiendo los mecanismos circulantes en nuestra región. Y bueno, básicamente se puede decir que todos los mecanismos de resistencia descritos en la bibliografía circulan en nuestra región. Y eso es poco conocido, yo creo. En general, hablando con médicos, se usa mucho tratamiento empírico todavía, pensando que nuestras cepas son todas sensibles. ¿Bien? Bueno, hemos participado también en estudios multicéntricos de evaluaciones de drogas, evaluaciones de diagnóstico, como este de 2022 durante la pandemia, que evaluamos una nueva metodología para diagnosticar aspergilosis en pacientes con COVID. Nuevas drogas como el isavuconazol, evaluamos la actividad. Bueno, hemos participado en la escritura de guías que se usan hoy para diagnóstico y manejo de levaduras raras, con bueno, gente de todo el mundo, hay australianos, norteamericanos, brasileños, europeos, africanos, etcétera. Eh, bueno, entonces todos estos trabajos, eh, el sexto punto del método científico es invitar a otro a reproducir los resultados y comenzar todo nuevamente. Entonces, un objetivo también de la investigación es formar recursos humanos. Acá seguramente se me ha pasado a alguien, pero bueno, tenemos 6 tesis y doctorado finalizadas y 3 en marcha. Hay 6 becas obtenidas de pregrado, 9 de doctorado, etcétera. Bien. Eh, bueno, acá están mucha de la gente que ha pasado o está todavía en nuestro laboratorio. Algunos ya son investigadores de CONICET nuevos, eh, otros tienen becas de doctorado, otra gente que se ha ido, está trabajando la mayoría con biología molecular. Así que bueno. eh, entonces ahora pasemos para terminar a lo que hacemos como la aplicación de todo esto que vimos, no solo participación en comités, etcétera, escribir protocolos e informar los resultados, sino en la aplicación directa en nuestros pacientes de nuestra región, que es extensión y servicios. Bueno, en el año 2022 logramos el financiamiento de Gafi, que es la única ONG en el mundo que está exclusivamente dedicada a financiar la investigación en micología clínica. Es una organización de Suiza. Bueno, a través de esa financiación organizamos lo que se llama hoy un Fungal Disease Response Center, FDRC, que es un concentrador de muestras, digamos, es como un aeropuerto ahí lo está como un ejemplo como el de Dubái o el de Houston, que lo que hace es concentrar los vuelos, recibir de muchos lugares y de ahí salen hacia otros. Entonces, bueno, basándose en eso, lo que hicimos es convertir nuestro laboratorio, empezar a convertir nuestro laboratorio en un concentrador de muestras y dedicado exclusivamente al diagnóstico micológico. Y se llama Fungal Disease Response Center y no un centro de referencia, porque nosotros no hacemos lo que hace el Instituto Malbrán, que es un control epidemiológico, vigilancia, formación y generar controles, sino que nosotros hacemos diagnóstico a diario con informes rápidos. Diagnóstico sumado a interpretación del resultado y sugerencia de seguimiento y tratamiento con contacto directo con médicos y bioquímicos. Entonces, bueno, nuestro laboratorio, nuestro FDRC, funciona en la Universidad del Litoral. Estamos recibiendo muestras ahora de 22 centros de la región, que acá están marcados, eh, de, también de Paraná, de Santa Fe, de los alrededores de Santa Fe y de Paraná también. Y estamos recibiendo también muestras de Colombia para hacer estudio de mecanismo de resistencia y de otros lugares. Como primer paso para el establecimiento del FDRC fue ver qué gaps diagnósticos había en la región. Acá lo que ven es un porcentaje de déficit de las
metodologías que se debería tener para el diagnóstico. Como ven, hay mucho déficit diagnóstico o había mucho déficit diagnóstico en la región. Por ejemplo, no había diagnóstico de neumocistosis, muy poco diagnóstico de aspergilosis, de histoplasma por antígeno no había nada, no se hacía sensibilidad a hongos filamentosos, etcétera. Bien, entonces hoy se sabe que eh, estos son los métodos que hay que tener disponibles en todo centro que tenga algún grupo de riesgo de micosis diseminada. Tiene que haber micología clásica, que es la que todos conocemos, microscopía, coloración cultivo, pero también tiene que haber detección de anticuerpos, detección de antígenos y diagnóstico molecular y sensibilidad a los antifúngicos. Bien, lo que está marcado con flechas negras que no hay disponible en nuestro país, es decir, no hay beta-glucanos, no hay detección de antígeno beta-glucano, no hay eh, IgE de Aspergillus, o al menos no hay disponible un método que tenga respaldo científico claro, no hay PCRs comerciales, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue, nuestro FDRC tiene todo esto que se describe, todas las metodologías están disponibles desde 2022. Entonces, este es un resumen de los resultados que obtuvimos en 2023. Analizamos 891 muestras de 878 pacientes. Hicimos 1.151 estudios. Bien, sobre todo mucho molecular. Acá ven PCRs, mucho antígeno, galactomananos, etcétera. Entonces el resultado, nuestro impacto cuantitativo, digamos, sería de la implementación de este FDRC, es que diagnosticamos 101 micosis graves que de otra manera no hubieran sido diagnosticadas, y un gran impacto de los biomarcadores, es decir, el uso de biología molecular y antígeno hizo gran parte del trabajo. Son métodos que no estaban antes disponibles en la región. El impacto cualitativo, digamos, de nuestro trabajo es el promedio del tiempo de respuesta. Se informa en un promedio de 7,2 horas en el 2023, el diagnóstico basado en antígeno y en 21,5 horas el diagnóstico molecular desde que llega la muestra. Detectamos patógenos resistentes naturales como Aspergillus terrius, Candida muloni, resistentes secundarios, Fumigato albicans y Paracilopsis, sobre todo en nuestra región. Y la aplicación del concepto que se sugiere hoy para cualquier metodología que no es muy conocida es lo que se llama en inglés microteaching, que es como una enseñanza en cuentagotas a través de los informes. Es decir, nuestros informes salen con la interpretación de resultados individualizados, seguimiento, asistencia técnica, sugerencia de tratamiento, etcétera. Por ejemplo, nuestro informe eh, de- de biomarcadores de detección de antígeno de Aspergillus sale de esta manera, con una observación al final, donde explicamos por qué es negativo para, en este caso, ya que la interpretación de los antígenos de Aspergillus es bastante compleja porque la misma metodología según el paciente tiene distinta interpretación. Por ejemplo, para paciente inmunocomprometido el punto de corte es 1, pero para paciente con infección viral grave el punto de corte es 0,5. Entonces, como en general esos criterios no se manejan mucho, se aclara en este informe y esto en inglés se llama microteaching. Bien, bueno, o acá está el otro ejemplo donde este paciente era un paciente con COVID. Claro, tenía un punto de corte, un valor de 0,7 entraba como positivo, pero era negativo si hubiera sido inmunocomprometido. Bien. Entonces, también como consecuencia de esto, y a partir de que en 2022 salió la lista de patógenos prioritarios fúngicos de la OMS, es que también nuestro laboratorio fue invitado a ser parte del comité de expertos en 2024 para escribir lo que va a salir el año que viene, se llama el Diagnostic Landscape, que es como cómo está la situación
situación diagnóstica en todo el mundo. Es decir, qué metodologías hay disponibles y qué metodologías debería haber. Entonces, también estamos escribiendo el blueprint eh, para diagnóstico y resistencia a los antifúngicos. Este documento es los pasos a seguir para mejorar el diagnóstico y reducir la resistencia a antifúngicos. Eh, ay. Bueno, esto nos reunimos en Estambul presencial, ahí para terminar este documento que también va a salir el año que viene. Y bueno, con eso termino y acá es la gente que actualmente está en nuestro laboratorio y sin ellos no podríamos haber logrado nada. Bueno, está Sole, que se dedica, Soledad Gamarra, que se dedica al diagnóstico, en la que lleva el FDRC, junto con Manuela Loaiza, que es becaria de Gafi. Bueno, es de Colombia, está con nosotros. María Solar Vallenata, que es la que lleva la docencia del laboratorio y también está participando en varios de los estudios de investigación. Matías Cabeza, que es investigador asistente con ICET, es biotecnólogo, lleva lo que es antígeno, de histoplasma, etcétera. Dayana Macedo, investigadora asistente con ICET también, fue la que describió varios de los mecanismos de resistencias primarias. Natalia Sassoni está trabajando con Cándida auris lusitaniae en este momento, investigadora asistente con ICET. Paula Sacripanti trabaja en biomateriales, algo que no es de clínica, pero bueno, una aplicación biotecnológica de los hongos. Bueno, Manuela Loaiza, ahí de vuelta, que bueno, está con su tesis sobre el FDRC. Está Andrea Gómez Colucci, está trabajando en diagnóstico de neumocistis y método de detección de problemas para tratamiento con voriconazol. Y Josefina Lobato, que trabaja en resistencia en Candida parapsilopsis. Bueno, estas últimas cuatro son todas becarias de CONICET ahora. Bueno, nada más, acá tienen los contactos, nuestro Instagram, email, estamos disponibles para cualquier pregunta. Gracias. Guille, muchas gracias por la presentación. Abarcaste un montón de cosas y estuvo muy llevadero, así que muchas gracias. Te voy transmitiendo. ¿Me escuchás bien? Sí, 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 sí. Ok, te voy transmitiendo algunas de las preguntas y si surgen más, te las cuento. Una, con respecto a la aparición de las resistencias o la incidencia, el aumento en la aparición de resistencias a antifúngicos, y poder mencionar o se pueden identificar algunos factores que son los que empujen este incremento, esta aparición de mayores resistencias, en general o Sí. acá en Argentina en particular. Bueno, en hongos filamentosos, en Aspergillus, está relacionado al uso de antifúngicos azólicos en el campo. Se usan antifúngicos azólicos a granel en el campo para tratar fitopatógenos. Y los Aspergillus no son fitopatógenos, pero están en el ambiente y así se seleccionan resistentes que después infectan a nuestros pacientes. Y en Cándida no está muy claro. Lo obvio es el mal uso de antifúngicos en pacientes. El, el libre uso de fluconazol, por ejemplo, la venta de fluconazol en inglés sería over the counter, que es como de venta libre para nosotros. Pero también, por ejemplo, la aparición de Candida auris todavía no está muy claro por qué. De 2009 aparece una multiresistente de la nada. eh, y muchos dicen que es efecto del calentamiento global. Candida auris aguanta temperaturas mayores que las otras, aguanta salinidad que las otras cándidas no, entonces está asociado a lugares tipo con mar, con mayor temperatura, y bueno, y ahí habrá entrado en algún paciente y bueno, y así. Pero con cándida es más por tratamiento, mal uso de los antifúngicos. Perfecto. Contesto una pregunta que está acá. Marcelo, Sí, después se le pueden facilitar los contactos por mail a las personas o ¿cómo no? en el canal de Sí, YouTube va a estar la charla, así que ahí también van a poder verla, ¿no? Sí, va a estar sí, accesible inmediatamente. Ahí,
Guillermo ya puso Ahí el estoy poniendo. correo Está bien. y compartió. Otra Ahí pregunta. puse mi mail y el Instagram de nuestro Bien. laboratorio. En el Instagram nosotros ponemos también casos clínicos, fotos de Sí, sí, he visto microscopía, la foto y tendrían que tener algún filtro. de Escuchá, lesiones. sí. Ahí mostraste al principio, como por lo que interpreto, que se detecta el mecanismo de resistencia, pero a su vez, si es lenta la aparición del desarrollo de nuevos antifúngicos. La información sobre el mecanismo de resistencia no es tomada por las empresas que desarrollan las drogas, los antifúngicos. ¿Hay ahí ese link ahí falla algo o no hay interés desde la industria? Bueno, hay un problema inicial es que los hongos son eucariotas. Entonces hay pocas opciones de target, o sea, de blanco terapéutico. No es como las bacterias que, como son procariotas, tienen distintas, o sea, son muy distintas a nosotros. Entonces, muchos de los antifúngicos nuevos, primero hay que probar que no sea tóxico. Entonces, se han caído muchos porque no hay, porque hay toxicidad. Después estamos hablando de que queremos atacar al reino fungi, es decir, con el nombre lo indica, hay hongos muy distintos. Criptococo, por ejemplo, es un Bacillo mycete, que digamos que quizá no le dice mucho, pero los Bacillo mycetes son los hongos de sombrero, para que vean Cryptococcus meningitis. Y, y después tenés por otro lado mucorales, que son nada que ver, otros, los ascomycetes como Cándida, también son muy alejados entre sí taxonómicamente, entonces es difícil tener un antifúngico de amplio espectro. Entonces se hace esfuerzo muy disperso para conseguir un antifúngico contra Cándida, un antifúngico contra Aspergillus. Y eso no es económicamente muy eh, factible, porque si vos dijeras tengo un antifúngico para todos, estaría buenísimo, tendría económicamente gran impacto, pero tenés que hacer como muchos desarrollos y son patologías que son comunes, pero no son de todos los días. Entonces, hay poco interés de la industria también. Otra consulta que nos hicieron llegar es de las técnicas que mostraste, ¿cuáles podrían ser más rápidamente incorporadas en un laboratorio clínico? No sé si el tipo de PCR de amplio espectro, esa que mostraste al principio, Ujú. esas son PCRs de Sí, punto final. sí, sí, sí. Hay muchas que son clásicas y otras son real time. Eh, las, em, un problema que también tratamos de resolver con eso del FDRC es que, como ya les dije, que las micosis son importantes eh, en cuanto a gravedad, pero no tienen una prevalencia excesiva. Entonces, por ejemplo, un hospital de Santa Fe grande capaz tiene 6 aspergilosis al año. Entonces, poner una técnica a andar con pocos casos para diagnóstico, en nuestra región, por ejemplo, es bastante complejo. Entonces, y otro problema es que los métodos comerciales que vienen para diagnóstico, por ejemplo, el de Aspergillus viene, hay un kit comercial para diagnosticar por detección de antígeno, viene de 50 reacciones y tiene un vencimiento quizá de 3 4 meses. Entonces, para que te rinda económicamente, tenés que tener 50 determinaciones en 3 meses. Entonces, por eso es que lo que nosotros estamos proponiendo en OMS es que en lugares con centros, con población dispersa, que lo llama la OMS, que es nuestra región, es un centro, es una región de población dispersa, que hay 1 millón de habitantes más o menos entre Paraná, Santa Fe y alrededores, menos de 1 millón de habitantes, eh, se establezcan centros concentradores, no laboratorios individuales, porque a menos que sean capaces de tener muchas muestras. Y después hay que tener la
capacidad metodológica, digamos. Nosotros, no sé, ver un histoplasma, un paracoccidioide al microscopio, para alguien que no está familiarizado por ahí es difícil. Y eh, entonces también es complejo establecerlo en un centro donde haya 3 4 casos al año. Tomo un comentario que hizo Alejandra en el chat, que claramente se pueden contactar para derivar casos o muestras Sí, o sea, tu sí, sí, laboratorio funciona como centro concentrado justamente. sí, sí, sí. Sí, lo hacemos a través de la universidad, digamos. Es un servicio a tercero, sí. Ahí está asociado al Malditov, que también cuando hace falta, ¿no? Claro. Sí, sí. Nosotros tenemos, vieron esas PCRs que mostré que identifican el 90 y pico por ciento de las especies y lo hacemos rápido. Pero bueno, las que se escapan a eso van al MALDI. Eh, y bueno, también tenemos el MALDI para, digamos, se puede hacer directo. El MALDI se podría identificar levaduras a partir de una muestra de un cultivo en minutos. ¿Sí? El MALDI está asociado. Y bueno, hongo filamentoso también, el MALDI identifica lo que sea. Sí, Y eso está disponible para todos los que quieran también. contactar. Sí, Y esa guía, la última que tengo yo al menos acá, la guía que están elaborando desde en la OMS, esos criterios, sí. si, no sé, si hay criterios ahí de sensibilidad para levaduras, para el antifungio que van a cambiar, ¿se entiende? Claro, o sea, hay dos cosas. Uno es el CLSI, el que hace los criterios de sensibilidad, o sea, que establece los puntos de corte. Que los que trabajan en bacteriología usan el M100 de CLSI, que es perdón, sí, el protocolo 100 de CLSI, que es donde te explica cómo hacer el antibiograma con disco y cómo interpretarlo, ¿no? Para hongos se llama M27 de levaduras y M38 de filamentos. Entonces lo que estamos trabajando es adaptándolo a la actualidad con nuevos nombres, nuevos puntos de corte. eh, Eso es LSI. Y después la OMS lo que hizo fue en el 2022, que ahí no participamos nosotros, se establecieron los 17 hongos de importancia médica y que pueden provocar problemas a futuro. Los 4 de mayor prioridad son Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Candida auris, Cryptococcus neforman. Son importantes en prevalencia, pero muy resistentes también. Entonces, las nuevas guías que van a salir de OMS, lo que se va a hacer es cómo diagnosticar o qué métodos deberían estar disponibles para diagnosticar esos 17 patógenos que están en la lista que salió en 2022. Esa es una. Y la otra es los pasos a seguir para intentar mitigar la resistencia. Entonces, por ejemplo, uno de los puntos va a ser dar a conocer más al público en general el problema. Otro es cómo tomar muestras ambientales y evaluar la resistencia y así. Protocolizar todo. Gracias, Guille. Marcelo, no sé si vos Bueno, tenés algo. No, fundamentalmente agradecer al doctor Guillermo Fron su muy buena exposición y la idea de todas estas charlas para que forman parte del marco de nuestra institución en sus 50 años, donde uno ha buscado ir capacitando y formando a los colegas en esta noble vocación que hemos abrazado y visualizar fundamentalmente estos trabajos tan importantes y relevantes para el avance de nuestros campos y en otros campos de la salud, de gente que en silencio va haciendo una marca y es importante escucharlos y saber en qué están trabajando y agradecerles, no solamente como institución, sino como colegiado, todos el enaltecer la profesión que hemos tenido. bueno, gracias.
Gracias por la invitación nuevamente y a la gente por aguantar toda la hora. Ahí hay felicitaciones a las que me sumo, de las del chat y las de Marcelo. Muchas gracias, Guille, por sumarte y nada, de nuestra parte fue también un gusto como facultad que te sumes y poder así aportar a los festejos del colegio. Nos queda una charla para el próximo jueves, El próximo 14, jueves 14. con el doctor Jorge Hefner como invitado y bueno, con eso cerraríamos el ciclo de 3 charlas. Guille, nuevamente muchas gracias, muy buena la charla, me quedaron a mí después algunas preguntas, pero bueno, nos cruzamos en la facultad y te las hago allá. Bueno, bueno, Gracias a gracias. todos los asistentes también. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao, chao.